Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el licenciado Atuey de Camps. Muchísimas gracias, licenciado, por el gran honor de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder. Gracias a ti, Federico, y gracias a los amigos televidentes por su tolerancia y permitirnos entrar a sus hogares. Muy bien, licenciado, con usted, que es un dirigente político de larga data, conocedor al dedillo del panorama político nacional e internacional, no debemos dejar de tocar el panorama político, valga la redundancia, que impera actualmente en la República Dominicana, la indefinición que hay en la oposición y en el propio partido de gobierno con relación a los proyectos presidenciales que deben articularse desde ya a un año de las elecciones. Quisiéramos saber, y que a la vez compartamos con los amigos televidentes, cuál es el horizonte que ve Atuey de Camps con relación al panorama político actual ambiente, tanto en el PLD como en la oposición. Muchas gracias, Federico. Mira, luce difícil, pero la explicación no es difícil. Para tú sacar al Partido de la Liberación Dominicana, que fue un desprendimiento del PRD, para tú sacarlo del poder, habida cuenta de que se han divorciado totalmente de los principios primigenios que le dieron razón a esa organización, como la concibió Juan Bosch, no lo puede hacer de modo individual. Ni Hipólito, por más que quiera persuadir, ni Miguel Vargas tampoco, ni tampoco Luis Abinader. Se requiere para eso hacer un movimiento, conformar una alianza en la que el país se pueda dividir entre PLDistas y oposición. La constitución de este aparato, si puede dar al trate con los propósitos continuistas del PLD. Claro, hay que admitir que entre Leonel y Danilo es una opción más difícil de derrotar Danilo, por razones muy sencillas. La corrupción prosperó demasiado en el gobierno del PLD. En el gobierno del PLD en materia de corrupción se han visto situaciones increíbles. Personas de escasos recursos que llegaron al PLD se convirtieron en poderosos económicamente. Y hay toda una casta social de adeptos, de contertulios del PLD, que fueron auspiciados por el doctor Fernández a través de obras públicas, a través de rejuegos del poder. En cuanto a Danilo, independientemente de que haya encontrado un país con muchas deudas, como él dijo, que encontró un maletín lleno de recibos a pagar, Danilo ha sido menos monumentalista, menos faraónico, con los pies más en la tierra, con más humildad, y ha estado haciendo reparaciones, no exactamente transformaciones, pero reparaciones, surciendo, poniendo parches a situaciones que ha sensibilizado amplios sectores de la opinión pública. Y en esa dirección
Danilo fuera el candidato, pues es un hueso más duro de roer. Eso es verdad. Este domingo, tengo entendido, el momento en que este programa se está pasando, hay una convocatoria del PLD, si no es que la proponen, para decidir el tema de la reelección. El PLD fue constituido por Juan Bosch con una estructura vertical, casi paramilitar. Exagero un poco la nota de paramilitar, pero vertical totalmente, en donde un número reducido de miembros que constituyen la comisión política son los que determinan la dirección del partido, y el comité central es un poquito más ampliado, pero tampoco es mucho más ampliado. Pero el comité central generalmente valida la decisión de la comisión política, del comité político. En ambas estructuras, donde Leonel tenía mayoría, ahora pasa que es Danilo el que tiene mayoría. El hecho de que le hayan admitido que se trata el tema te indica que están en ofensiva los que quieren la reelección de Danilo, y que están en la defensiva los que no quieren la reelección de Danilo, es decir, los leonelistas. A eso siempre hay un sector que se neutraliza porque es menos pugnaz y lo que quiere es mantenerse en el poder sin importar quién es el presidente de turno a lo interno del PLD. La ofensiva hecha por lo que quiere la reforma constitucional está caminando. Yo he oído la expresión de que Danilo no tiene mayoría, y yo lo quiero decir por experiencia propia. José Francisco Peña Gómez y nosotros logramos quitarle a Balaguer el resorte reeleccionista y consignamos la reducción del periodo por 2 años, y logramos, después del fraude electoral a Peña Gómez, público, nacional e internacionalmente demostrado, logramos que Balaguer admitiera que no hubo un empate y que él estaba dispuesto a una reforma constitucional y dividir el periodo de 2 años y 2 años. Peña Gómez prefirió sacrificar los 2 años que proponía Balaguer para, en definitiva, producir la reforma que diera independencia a la justicia, la reforma que permitiera una serie de institucionalización del proceso de equilibrio de los poderes públicos. En esa dirección hay que recordar que Peña Gómez logró la doble ciudadanía, logró el hecho del voto de los dominicanos en el exterior, que se consignara en la reelección, en la Constitución, y hizo una serie de logros como la independencia de la justicia. ¿Qué aconteció? Aconteció que al resultar electo Hipólito Mejía, que llegó al gobierno en gran parte como una vendetta del pueblo dominicano para con los que le habían hecho el fraude a José Francisco Peña Gómez. Y aún en esa circunstancia, Hipólito no sacó más del 50%. Hipólito sacó un 49.5% más o menos. Es decir, fue Balaguer, fruto del acuerdo que logramos nosotros, y específicamente Peña Gómez y yo,
que en definitiva cuando el PLD quiso reaccionar e impugnar las elecciones, Balaguer dijo, déjese de tonterías, el señor Mejía ha ganado, punto. Fue el célebre acuerdo en el desacuerdo que nosotros logramos con Balaguer y que a mí personalmente me costó más de 20 visitas al doctor Joaquín Balaguer. ¿Por qué explico todo este tipo de situación? Porque cuando Hipólito Mejía se le metió en la cabeza modificar la Constitución e imponer la religión, yo le advertí personalmente el daño que eso iba a significar. Y el tiempo me ha dado la razón. Porque el PRD ha cobrado después de eso 5 derrotas en línea. 5. Y va a una cierta derrota. Si en definitiva las fuerzas de oposición, a las que he visitado a todas, emergentes y no emergentes, tradicionales y no tradicionales, si las fuerzas de la oposición no son capaces de ceder un poco en sus legítimos intereses y ambiciones, entonces lo que van a cosechar es la derrota electoral. Vamos a solicitarlo. Un segundito. Sí, correcto. Termino la idea del siguiente modo. Hipólito, Miguel, Luis, Miguel, Hipólito, etc. No pueden derrotar al PLD solos. No pueden. ¿Por qué? Porque el PLD se ha afianzado como una estructura poderosa en gran parte sobre la base de corrupción, porque la oposición no ha presentado un frente realmente digerible, aceptable por el público, por los dominicanos, como opción real de poder. Y ante este hecho, es obvio que si no se da lo que yo estoy diciendo, no va para ningún lado ni Miguel, ni Hipólito, ni tampoco Luis Abinader. Tengo entendido que este domingo también, no, este domingo no, el día 19 creo, Sí, el 19. el PRM, El 26. 26, Sí. tendrá su convención. Si esa convención no transcurre con tranquilidad y transparencia, peor aún. Si transcurre con tranquilidad y credibilidad, entonces tendrían que abocarse necesariamente a la conformación del frente que yo he estado hablando y contactando, y pudieran crearse las condiciones para derrotar al PLD. Es una lástima que no lo entiendan estos viejos dirigentes y estos nuevos dirigentes. Si no lo entienden, ellos cosecharán parte de lo que en definitiva no es la brillantez del PLD, sino la estulticia, la brutalidad, las estupideces de la oposición, que ha hecho posible que las cadenas sean, en lugar de rotas, remachadas para continuar. Vamos a solicitar su anuencia, licenciado, para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder, y en breve regresamos con esta interesantísima comparecencia con el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Atuey de Camps. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el licenciado Atuey de Camps. Magistralmente usted pintó el panorama real que existe actualmente, políticamente hablando. Sin embargo, en el desmenuzamiento de la situación del PRM acerca de la candidatura presidencial, hay dos polos, licenciado, el de Hipólito Mejía y Luis Abinader. Al parecer, el expresidente Mejía
quiere ser candidato de nuevo y está impulsando sus fuerzas a lo interno. Luis Abinader tiene un panorama auspicioso electoralmente hablando, de acuerdo a las últimas encuestas. Quisiéramos saber qué se pinta a su entender, de acuerdo con su olfato político allá adentro. Hipólito Mejía realmente impondría su liderazgo de expresidente de la República y de arrastrador de parte de las fuerzas del PRD hacia el PRM. Hipólito es un trabajador. Con eso no estoy diciendo que Luis no sea trabajador. Hipólito es un correcamino. Hipólito, pese a su edad, no se arreda, no se paraliza ante una serie de trabajos que tiene que hacer. Tiene cierto carisma. Luis tiene cierto rechazo. Balaguer, Bosch y muchos otros más también tenían alto rechazo. Es decir, no es exactamente ese un factor que determina, ayuda no tenerlo, pero finalmente también hay formas de cómo tú combates. Luis es inédito, es mucho más joven, ha demostrado cierta sapiencia y le ha dado varios golpes de bolsón, palo de gallera a Hipólito. Pero el que se duerme en su laureles comete un error, porque Hipólito es un tractor trabajando, y en ese sentido el hecho de haber sido presidente significa que gran parte de la administración pública de ese momento fue determinada por él, y eso significa una cantidad de adeptos. Luis tiene ciertos vientos que le soplan a su favor de la sociedad civil, sectores de la prensa, miembros de la sociedad civil los acompañan. Pero no voy a entrar en detalle de quién va a ganar o quién no va a ganar, porque finalmente eso se verá en el proceso que ellos están arbitrando. Si ese arbitraje no es transparente, van a tener mucho daño, pero mucho daño. Hay una gran cantidad de PRDistas que se sienten sin esperanza, frustrados. Es más, por primera vez hay un grupo de PRDistas que lucen, que están saliendo del PRD, incluso se están yendo a otras fuerzas políticas que tradicionalmente ellos no iban. Y es una lástima, porque destruir al PRD con los errores que se han cometido, el PRD no lo meritaba, ni el país, porque en gran parte la historia del PRD es la historia del país. Pero eso, en definitiva, si no es transparente, va a dificultar un entendimiento de otras fuerzas políticas que pudieran sumarse a un aparato de unidad nacional. Si el proceso es tranquilo y transparente, entonces se catapultaría, y por supuesto ese proceso aislaría bastante al PRD bajo el control de Miguel Vargas. Si en definitiva
hay problemas, eso alimentaría a Miguel Vargas y alimentaría, por supuesto, a sectores del PLD. Licenciado, hay posibilidad de que en las elecciones del 2016 se produzca algún eventual entendimiento entre el PRD y el PRM. Yo creo que sí. Yo creo que sí, en términos electorales tácticos, con separación en gran parte de estructura orgánica. Esto no es fusión, no es fortalecimiento del PRD. Pero el mismo Miguel Vargas dio una declaración reciente en la que decía, criticaba al PLD y de algún modo Hipólito respondió diciendo que si ellos han sido capaces de unirse con enemigos peores, ¿por qué no llegar a un acuerdo con el PRD en su momento? Y Luis Abinader dijo que hay que sumar toda la fuerza de la oposición. Si el PRD estaba en la oposición, no lo descartaba. Es decir, que son pasos, de cierto modo, en una dirección prudente que hemos tratado de que en definitiva norme a la mayoría de la oposición. No veo la posibilidad de fusionar otra vez, de reforzar otra vez al PRD, pero no descarto la posibilidad de un gran entendimiento para sacar al PLD. Si eso no se entiende, entonces hay que señalar quiénes son los culpables. Si eso no se entiende, el país tiene que sancionar a los culpables de esa situación. Si eso no se entiende, entonces obviamente hay que darle el merecido que merecen, valga la repetición, los que han trabajado en dirección contraria a esa acción. En cuanto a las posibilidades de conformar la cantidad de legisladores para lograr la modificación constitucional que permite la reelección, ya yo lo he dicho en otros lugares, si Hipólito, para fastidiar la actitud que nosotros con Peña Gómez logramos de no reelección presidencial, fue capaz de modificarla comprando 11 legisladores del PLD y llevándonos a nosotros. Por ejemplo, yo tenía 37 y de los 37 se llevó 30. Por supuesto, engrasó, repartió grasa. Entonces, ante una estructura de mando piramidal como la del PLD, si la comisión política toma una decisión, usted va a ver cómo empiezan a cambiar y se pone donde el capitán lo vea una cantidad de funcionarios y de no funcionarios que son miembros del comité ejecutivo, lo que te indica a ti que van a aprobar obviamente la decisión del comité ejecutivo y de cierto modo y manera eso garantizaría el proceso de reforma. ¿Por qué? Porque entre otras cosas también los propios legisladores del gobierno más los de la oposición que estarían tentados a algunos cañonazos de alpiste para que el canario cante en una determinada dirección, y eso obviamente determinaría una mayoría para modificar la Constitución de la República. Por otro lado, yo no criticaría a Danilo, que estemos claros, porque si el que tiene 3 periodos quiere un cuarto, entonces ¿por qué Danilo no puede querer un segundo periodo? Ahora, de la noche a la mañana, ahora hay el criterio de la fórmula norteamericana, que no resuelve nada, porque en definitiva la fórmula norteamericana en países como nuestro lo que hace es continuar en el poder, y desde el poder entonces de cierto modo hacer uso de los recursos del Estado para fines electorales. Licenciado, agradecemos su comparecencia aquí en Esferas de Poder, donde falta mucho tiempo con una figura como usted en televisión que inexorablemente se va y no puede uno aprovechar otros temas que usted tiene tanto dominio y autoridad
para enfocarlo frente a la opinión pública. Así es que Esferas de Poder tendrá que habilitar otro momento para que usted vuelva a dar esa cátedra política que siempre nos da a nosotros y a los amigos televidentes. Muy amable de su parte, y saludar a los amigos televidentes que han tenido la paciencia de aceptarnos sus hogares y de ver este programa de este joven periodista talentoso, serio, caballeroso, y que en definitiva viene haciendo un nicho, un espacio muy importante en la opinión pública nacional. Muchas gracias, licenciados. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el licenciado Atuey de Camps. En breve, el análisis con Nelson Rodríguez aquí en Esferas de Poder.